Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez. Espero que durante bastante tiempo. No obstante, continuamos en la brecha. En Mundo Desconocido os contamos aquellas cuestiones que parece que no acaban de contar los medios de comunicación. Una especie de información adicional e investigación sobre ciertos sucesos que desde luego en muchas ocasiones han cambiado la historia. Algunas personas nos tachan de conspiracionistas, o conspiranoicos, o como usted lo quiera llamar. Muy bien, estoy de acuerdo con ello. Somos conspiranoicos. Lo somos porque la historia está forjada por las conspiraciones. Los reyes mueren, los presidentes son asesinados y las guerras comienzan por las conspiraciones. Siempre ha sido así. Intereses ocultos que detrás de un telón de fondo existente, han provocado que la historia tomase otro rumbo. En una ocasión con Felipe Botalla, a Felipe Botalla le comentaba que nosotros no deberíamos ser conspiranoicos, no deberíamos ser conspiracionistas, no se nos debería llamar así, se nos debería llamar historiadores. Lamentablemente no tenemos la etiqueta ni, desde luego, los conocimientos de los historiadores, pero si bien es cierto, aunque no seamos médicos, sabemos reconocer cuando nos duele la cabeza. No necesitamos a uno para que nos lo diga. Y aquí estamos, para deciros en esta ocasión algo que nadie os ha contado. Vamos a hablar ahora de un escabroso asunto, concretamente al accidente que se produjo el 20 de abril del año 2010. Un enorme escape que se provocó debido a una explosión en la plataforma petrolífera semisumergible Deepwater Horizon en el Golfo de México. Esta fue seguida de un incendio y 2 días más tarde se hundió la plataforma, llevándose a 11 vidas humanas por delante. Se produjo un tremendo escape durante las prospecciones del yacimiento de Macondo en Nuevo México, en el Golfo de México, debido a un sellado parcial del pozo petrolífero. Varios expertos estimaron que durante los primeros días se produjo una fuga a razón entre 35.000 y 65.000 barriles de petróleo diarios. Esto según las fuentes de Wikipedia, lo podéis consultar. La fuga duró más de 3 meses y produjo grandes daños medioambientales que van desde una elevada reducción del oxígeno en la zona hasta 400 especies en peligro incluso algunas de ellas debían estar en peligro de extinción. Miles de animales marinos y aves aparecieron muertos. Los costos de limpieza, a los que fue obligado pagar BP, ascendieron a 2.700 millones de euros. Esto puso a BP en una pésima situación financiera y, por consiguiente, en una posible compra o adquisición por parte de la competencia como pudo ser o puede ser la ExxonMobil o incluso Chevron. Debido a la crisis, el consejo delegado de BP, uno de los consejeros delegados de BP, concretamente el señor Tony Howard, dejó su cargo en octubre del año 2010. Al hombre le indemnizaron con la ridícula suma de 1 millón de euros y así como una pensión anual de 715.000 euros. Pero algunas voces declaran que el accidente de BP fue planeado. Aquello no fue casual. Algo ocurrió que provocó ese accidente o ese accidente se produjo por un sabotaje. Estos son algunas voces, algunas teorías, algunas ideas que se plantean. Lo cierto es que hay una serie de hechos casuales que si los interconectamos entre ellos parece que nos hacen pensar que algo ocurrió ahí que no encaja demasiado bien. Vamos por partes. En primer lugar, es algo comprobable que casualmente, días antes de que esta plataforma petrolífera se hundiese, Goldman Sachs vendió el 43,7% de sus acciones. Curiosamente, en un momento que la compañía BP parecía ostentar de bonanza financiera y sin una aparente tendencia contraria. Esto nos hace pensar si realmente Goldman Sachs tenía algún tipo de información sobre que esa plataforma se iba a hundir, y si esa información estaba a su disposición es porque ese hundimiento estaba planificado. Todo esto es una teoría. ¿Pero forma parte todo esto de una agenda mundial para el control del sistema financiero? Lo cierto es que después de este accidente hubo una serie de extrañas muertes de personas vinculadas al vertido. Estas muertes e incluso encarcelamientos se han producido en un momento muy oportuno.
Vamos a recapitular los hechos con datos concretos. Gregory Stone fue un científico que estaba investigando el vertido en el Golfo de México. Este hombre murió el 17 de febrero del 2011 por una enfermedad desconocida. Nicholas Anthony Tremont, miembro del Departamento Oficial de los Recursos Marinos, es detenido en Ocean Spring con cargo de pornografía infantil, otro fuera de combate. El doctor Thomas B. Manton, expresidente y director general del Organismo Internacional para el Control de Vertidos Petrolíferos, es encarcelado y posteriormente asesinado en prisión. John P. Wheeler II, un exfuncionario del Pentágono y asesor presidencial, así como consultor de defensa y experto en armas químicas y biológicas, fue asesinado a golpes y posteriormente su cuerpo tirado a un vertedero. James Patrick Negro, uno de los encargados del equipo de respuesta para el vertido en el incendio del Golfo de México, muere el 23 de noviembre del 2010 en un accidente de avioneta. Chita Chauhan, trabajadora del Centro de Defensa Biológica para la Salud Global, para la investigación de enfermedades infecciosas, apareció muerta en un aparente suicidio por cianuro. Esto ocurrió en un hotel cerca de Temple Terrace y deja detrás a un marido y a un niño pequeño. El doctor Jeffrey Gardney, investigador que vinculó la muerte de ciertas aves en Saratoga, está desaparecido desde noviembre del 2010. Nadie desde entonces ha podido hablar con él. No se sabe dónde está. George Gruters, un activista de 66 años que emprendió una cruzada personal para esclarecer el caso del vertido del Golfo de Nuevo México, así como una captación de fondos para la ayuda de las personas que allí vivían en aquella zona, pues fue atropellado por un camión mientras andaba en bicicleta. Me gustaría añadir que el señor Gruters, era un experto ciclista. No estamos hablando de alguien que se subía a una bicicleta esporádicamente. No. El señor Gruters era un experto ciclista, pese a su edad, a los 66 años. Continúo. El senador Ted Stevens fue un senador republicano en Alaska y trataba de investigar el accidente del vertido del petróleo, así como un cierto complot secreto que se estaba intentando ocultar a la opinión pública. El 9 de agosto del 2010, mientras el señor Ted Stevens viajaba en avión, el aparato se estrelló contra unas colinas en Alaska y Ted murió. Matthew Simons investigaba los vínculos entre BP y el gobierno de los Estados Unidos. Estaba intentando sacar a la luz una serie de datos cruciales sobre el vertido del Golfo de Nuevo México. El 13 de agosto de 2010 fue encontrado muerto en su bañera de hidromasaje. Según la autopsia oficial, muerte por ahogamiento. Una muerte muy oportuna también. El científico Joseph Morrissey, biólogo celular y profesor universitario, muere por disparo de arma durante el allanamiento de morada que se produjo en su propia casa. Otra persona también vinculada al vertido. ¿Estas muertes son casuales? ¿Estas muertes tan oportunas son casuales? Yo hago esa pregunta. No quiero responderla. Respóndanla ustedes. Todas estas cosas y otras muchas más son casuales. Todo parecía maravilloso cuando Barack Obama accedió a la presidencia de los Estados Unidos hace años. Una jura presidencial pública con tal despliegue de medios y un show increíble que parecía que el mismísimo Jesucristo estaba dando el discurso o el sermón de la montaña en la ONU. La gente pensaba que todo cambiaría, las guerras tendrían fin, la crisis desaparecería y la libertad, la riqueza llegaría nuevamente a los pueblos. El pueblo norteamericano tenía puestas sus esperanzas en él, y el mundo también. Nada ha cambiado desde entonces. Los mismos métodos con distinta cara. Es más, quizás todo haya empeorado. Hay más guerras, hay más crisis, hay más problemas. El historiador Webster Tarpley
autor de la biografía no autorizada de Obama, dice que Obama representa la parte más extrema de George Bush. Incluso que va mucho más allá que los antiguos neocon que controlaban la Casa Blanca en la época de George Bush. Hay más presión, hay más crisis y hay más guerras. Según Tarpley, Obama es una marioneta de la Comisión Trilateral y en particular de Brzezinski, un grupo de banqueros que dirigieron la administración de Jimmy Carter en una desastrosa época para Estados Unidos y para el mundo. Ambos, el señor Obama y el presidente Jimmy Carter, recibieron el Premio Nobel de la Paz. Es por consiguiente el cártel de banqueros internacional, este del que estoy hablando, quien ha adoctrinado y ensalzado la figura de Obama para el beneficio, evidentemente, de sus intereses, no de los suyos. Este demagogo, que es el señor Obama, que representaba el cambio y la esperanza, en realidad representa políticas mucho más nefastas y destructivas, absolutamente nefastas. Según el señor Tarpley, es una marioneta de los grupos Rockefeller y Soros. Seguramente que le suenen estos dos personajes. ¿Recuerdan Soros, el que estaba atesorando tanto oro, 17 toneladas, estaba haciendo acopio de oro constantemente, un hombre multimillonario hasta la médula? ¿Y qué decir de Rockefeller? ¿Qué podemos decir de Rockefeller que quizás usted no sepa? Vinculado al Citibank, al Chase Manhattan Bank, a la Exxon, a la Moco, a la Texaco, bueno, todos conocen la figura de Rockefeller. Muchas duras críticas se han lanzado por la inoperatividad de la administración norteamericana en referencia al vertido del Golfo de Nuevo México. Quizás parte de las respuestas estén en el vídeo que usted está viendo. Lo cierto es que como que todo obedeciese a un plan perfectamente preparado y establecido. Es como que alguien hubiese generado con un sistema de simulación un contexto perfecto para llevar a la humanidad hacia un camino que beneficia sus intereses. El objetivo de todo esto, como ya hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo del Mundo Desconocido, seguramente que sea sencillamente para esclavizarnos, económica, física y socialmente, esclavizarnos a todos los niveles, convertirnos en marionetas, aceptar todo lo que nos dan, sin rechistar. No podemos rechistar, no podemos protestar, no podemos movernos. Sencillamente hacer del ciudadano una marioneta pusilánime en beneficio de esos intereses económicos internacionales a los cuales estamos sujetos. Su economía y la economía de todas las personas del mundo depende de decisiones de tipos que usted ni siquiera conoce y casi a buen seguro a usted le desprecia. Bien, sin más, y dicho lo cual, espero que con todas estas ideas que hemos aportado aquí sobre el vertido del Golfo de Nuevo México, usted saque conclusiones. No afirmamos nada, lo dejamos ahí. Tome usted sus propias decisiones y piense que las cosas en muchas ocasiones no son lo que parecen. Sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.